En el capítulo anterior, tras aceptar la competencia, Grid había accedido a una misión cuya recompensa es ganar 500 puntos de reputación en esta nueva ciudad, incrementando la afinidad con los residentes y las 600 monedas de oro. Sin embargo, si llegase a fallar, la reputación del prota bajaría al mínimo, mientras que el viejo Khan se vería obligado a entregar su herrería a la compañía Mero. Nuestro protagonista ya visualiza su victoria. Soy un herrero legendario capaz de fabricar ítems épicos, esta competencia no será ningún problema, pensó el emocionado Grid. Sus pensamientos son interrumpidos por el anciano Khan, quien trae unas armas con las que propone entrenar la forja del protagonista. Tengo algunos materiales que quedaron de cuando la tienda cerró, propuso Khan. Grid le preguntó al anciano por qué no reportó al lord de la ciudad la extorsión que sufría por parte de la compañía Mero. Khan respondió con calma. El lord también forma parte de este circo, ha estado recibiendo sobornos por parte de la compañía Mero. Entonces Grid propuso contactar directamente con el conde Stein, pues el pueblo de Winston formaba parte de su territorio. No obstante, el viejo Khan también lo había intentado fallidamente, pues siempre se interponía el lord de la ciudad. La única solución viable era ganar la competencia, por ello Grid le pidió al anciano que confiase en él, pues no iba a defraudarle. El emocionado anciano asintió afirmativamente, a la vez que la imagen de su difunto hijo vino a su cabeza, pues el parecido con Grid era inevitable. Pero en realidad Grid solo estaba forzándose a ser amable por dentro, ya que a él solo le interesaba el oro de la misión. Aún así, el viejo Khan le recordaba a su abuelo, tanto en actitud como vocabulario eran muy similares. Por tanto, se iba a esforzar al máximo para la competencia. Tras jugar toda la noche, Grid sale de su cápsula para jugar Satisfy. Khan era diferente al herrero Smed, pero aún siendo tan viejo, conservaba unas habilidades tan extraordinarias como las de un herrero avanzado. Grid quería aprender de él. ¿Pero en qué estoy pensando? Se corrigió el soñoliento aventurero. Grid fue a desayunar con sus padres, que estaban muy contentos de que su hijo pasase más tiempo con ellos últimamente. Pero Grid pregunta de repente por su abuelo. Sus padres alucinan, su hijo sin sentimientos, que nunca se había preocupado por nadie, estaba empezando a cambiar para bien. El abuelo estaba bien, así que Grid propone visitarlos juntos pronto. Mientras tanto, en la compañía Mero, el dueño le lanza comida a Rabbit. ¿Por qué haces cosas innecesarias, Rabbit? Le reprendía enfadado al estratega de la familia. El movimiento que había hecho Rabbit no tenía sentido a ojos de Valmont. Rabbit explica la situación. Los residentes respetaban mucho al viejo Khan, por tanto, la compañía Mero tiene que crear la impresión de que sus habilidades son superiores a las de Khan, así que le dieron una última oportunidad. Para así mejorar la imagen de la compañía. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Valmont. Así podremos atraer a clientes de la realeza, y no sería tan malo, exclamó Valmont. Pero antes de eso, tenía que asegurarse de que el rival no pudiese ganar. Las investigaciones de Rabbit indicaban que el chico que representa a Khan es una persona común y sin reputación, por lo que la compañía ha preparado a un artesano que definitivamente se hará con la victoria. Aun si era un don nadie, la compañía tenía que enviar a su mejor herrero. Mientras tanto, en la forja de Cannes, un invitado cuestionaba el aspecto de Grid. ¿Es cierto que este chico acabó con Bailey y sus hombres? Luce como un cordero inocente a mis ojos. Grid le pidió que fuese más discreto si iba a criticarle. Entonces entraron algunos ciudadanos preocupados a la herrería. Viejo Khan, este comunicado está por todo el pueblo, exclamaban. Al parecer, la compañía Mero había hecho pública la competición, y lo hacían de manera muy amigable, pues, aun si ganaba la compañía, estaban dispuestos a que Khan pudiese seguir trabajando en la herrería, de manera que intentaban coexistir con los residentes de Winston. La visión que tenían los ciudadanos sobre la compañía Mero empezaba a cambiar, y es que estaban dispuestos a darle una oportunidad a Khan, y las condiciones eran bastante buenas. A ojos del pueblo, parecían respetar al viejo Khan. Este pensamiento es totalmente destruido por Khan, que rompe el comunicado preguntando si habían olvidado que la compañía había monopolizado los negocios empobreciendo a la ciudad de Winston.
Los ciudadanos se retractaron. ¿Cómo habían caído de nuevo ante un truco de la compañía Mero? Parece ser que nuestro protagonista también se había dejado engañar por las intenciones de la compañía. En este instante, un extraño interrumpe los pensamientos de Grid. De acuerdo con lo que he escuchado, la compañía Mero ha comprado y comercializado las tierras de los residentes. Grid se percató de algo que el resto no podía ver. Según la marca que tenía en su cabeza, esta persona se trataba de otro usuario. El extraño continuó con su discurso. La compañía ofreció comprarte la herrería, pero has decidido quedarte por tu interés personal. El resto de ciudadanos saltaron inmediatamente a defender a su herrero. Pero el jugador los calmó. No estoy aquí para pelear, la prioridad de la compañía es obviamente sacar provecho, pero pueden crear una relación simbiótica. Después de todo, la compañía no puede sobrevivir sin los residentes. Este discurso calmó a los habitantes, quienes discutían que, si la compañía se beneficiaba, la situación de la ciudad también mejoraría. Grid estaba sorprendido. Ha cambiado totalmente el flujo de la conversación. ¿Quién es este chico? El anciano Khan pensaba que el joven era un entrometido y preguntó por su nombre. El chico se presenta como Uroi. Khan estaba de acuerdo con el discurso de Uroi. A largo plazo sería mejor tener una relación simbiótica con la compañía. No obstante, Winston formaba parte del condado de Stein, en el cual hay un estatuto local llamado Derecho de las Personas, el cual protegía a sus habitantes frente a inversores externos. Tras la explicación de Khan, Uroi se percata de que la compañía ignoró la voluntad del conde Stein monopolizando la información y desarrollo. Por tanto, la responsabilidad caía sobre el lord de la ciudad. Khan quedó satisfecho tras hacer entender al joven la situación de la ciudad. Tras ello, Uroi se presenta como voluntario para presentarle al conde Stein las triquiñuelas del Lord de Winston y la compañía Mero. Uroi ha conseguido cambiar la expresión de los habitantes con solo su palabra. Grid se preguntaba cómo lo había conseguido. No había recibido una misión por parte de los habitantes de Winston, sino que él mismo forzó a los residentes a darle la misión de entregar el mensaje al conde. Después, Grid detuvo al jugador, y le preguntó directamente: sé que venías de parte de la compañía Mero, ¿por qué has cambiado de bando? En vez de responder, Uroi le muestra la misión que obtuvo del pueblo de Winston. Tenía que escapar de la compañía Mero y revelar la situación al conde Stein. Pero lo sorprendente eran las recompensas, pues obtendría el título Apóstol de la Justicia, mejorando al máximo su afinidad y reputación en Winston. Además de recibir un regalo por parte del conde Stein, el celoso protagonista le pide que le enseñe cómo es que ha conseguido obtener una misión oculta tan buena. Uroi no tiene problema con revelárselo, y comienza a explicar. Gracias a la libertad que hay en Satisfy, si te entrometes activamente con los NPC puedes llegar a obtener misiones relacionadas. Es un método que conocemos muy bien los jugadores antiguos, por lo que es normal que no lo conozcas, explicó el aventurero. Pero el avergonzado Grid reveló que, a pesar de ser un jugador muy experimentado, desconocía totalmente este truco. Lo cual hace estallar a Uroi de la risa. Eres muy gracioso, seamos amigos, propuso entre carcajadas. Pero Grid estaba muy avergonzado, por lo que se desconecta inmediatamente para no sufrir más. Uroi esperaba que no estuviese enfadado, pero tenía que apresurarse a completar la nueva misión. Y es que a pesar de que estuviese jugando 18 horas diarias desde que salió el juego, tan solo era nivel 127. Todo por culpa de su clase, la cual se llama Orador. Con esta clase, la única manera que tiene de atacar es una habilidad llamada Lengua Maliciosa. Y comparado con otras clases es mucho más complicado subir de nivel. Esto se junta con armas muy limitadas, poca vida, reducidas habilidades y no tener técnicas de escape, formando así un menú que complicaba su jugabilidad. Así que de cualquier forma tiene que completar esta misión y obtener el nuevo título que viene acompañado del stat valor, que aumentará el resto de sus estadísticas. Necesitaba atravesar ese castillo para poder hablar con el conde Stein, intenta hablar con los guardias para engañarles, pero no recibe ninguna respuesta. Es entonces que alguien le habla por la espalda. No van a responder a tus palabras, les he instruido así. Era el estratega Rabbit, ¿qué demonios hacía él aquí?
Tenías que reportarme tras instigar a los habitantes. ¿Qué haces aquí? Uroi tiene que hacer uso de su habilidad persuadir. Con la habilidad activada explica que estaba dando un paseo mientras pensaba la manera de instigar a los ciudadanos. Es entonces cuando Rabbit menciona que han subestimado las habilidades de Uroi, o quizás los estaba traicionando. Uroi se preguntaba por qué no había funcionado la habilidad persuasión. Entonces Rabbit menciona que había estado preparado para la traición, por lo que ordena que arresten a Uroi. El jugador tenía que escapar, pero los guardias logran atraparle. Saca una daga para intentar defenderse, pero es repelido. Solo le quedaba una opción, tenía que desconectarse. Pero al dar la orden le aparece una ventana indicando que no es posible. Rabbit revela que es cosa suya el hecho de neutralizar el hechizo de desconexión, además de conocer información como si el jugador muere, revivirá, por tanto, iban a encarcelarle en el castillo. Uroi obtiene una nueva misión, espera. Iba a ser encarcelado en el castillo sin posibilidad de escapar, pero si lograba aguantar 50 horas, sería rescatado por el apóstol de la justicia. Era demasiado tiempo, pues lo máximo que Uroi jugó en un pasado fueron 20 horas. Si pasabas más de 20 horas en el juego, la propia cápsula te expulsaba del juego, poniéndote una penalización de 6 horas en las que no puedes conectarte. Era muy peligroso. Pero Uroi era un hombre sin novia, trabajo ni nada que pudiese interrumpirle. Si ponía la cápsula en modo trance, quizás pudiese resistir todo el tiempo. Pues Uroi no podía fracasar en esta misión. Por esta razón, termina aceptando y se activa un cronómetro. A pesar de no ser el apóstol de la justicia, las recompensas de esta misión eran mejores si no había penalización si fracasaba. Uroi activó el modo trance de su cápsula para jugar Satisfy. Desde ahora, sus ondas cerebrales iban a ser monitoreadas. Si el usuario llegase a estar en peligro, se enviaría personal médico inmediatamente hasta su ubicación. Ahora era imposible apagar la cápsula desde fuera, y si se intentase forzar también enviarían personal a proteger la cápsula. Ahora la única esperanza de Uroi era esperar al apóstol de la justicia, a quien seguiría por todo el juego si llegase a salvarle. Satisfy contaba con 2.000 millones de jugadores, los cuales eran 2.000 millones de variables, lo que hacía indispensable que el juego estuviese libre de bugs y errores. En las oficinas centrales del grupo Satisfy, el desarrollador principal es notificado de que la misión B408 hectáreas ha sido activada. El presidente concede permiso para que agentes sean enviados a la ubicación del jugador en caso de emergencia. La misión B408 es de grado oculta y la recompensa por completarla es una segunda clase, es decir, si el jugador tiene éxito será el primer jugador de Satisfy con 2 clases al mismo tiempo. Sin embargo, es muy riesgosa debido a que el jugador debe permanecer mucho tiempo en el juego. Los desarrolladores discuten sobre la misión, el ID del jugador es Uroi, nombre real dama y un avatar de 25 años. Es un jugador de Mongolia. Es un fenómeno increíble, expresó el presidente. Pues solo el 3% de la población de Mongolia jugaba a Satisfy. La líder del equipo de operaciones detalla un informe del usuario. Su clase actual es orador, contando con bajo poder de batalla, aún así se las ha arreglado para subir al nivel 127 completando misiones. El presidente pide comunicación con el gerente de la rama de Mongolia, quien también estaba presente en la reunión, expresando que tienen bajo control la situación. Estamos monitoreándolo a tiempo real y el personal médico está listo para cualquier cosa. El encargado de Mongolia también comunica que el gobierno del país está enterado y dispuestos a colaborar. Pero tiene una sugerencia. Quiere dar a conocer la noticia a los medios. El primer posible jugador con 2 clases sería un mongol. Se podría utilizar para impulsar el mercado en el país. El resto de directores y equipo discuten la idea. Es una gran chance para desarrollar el juego en Mongolia. Aunque también hay personal que ve la idea muy descabellada, pues produciría el efecto contrario en caso de fracasar la misión. Entonces, un director expresa que no tienen que preocuparse demasiado, era una misión fácil de completar por el diseño, siempre y cuando el chico no cierre sesión. Entonces pregunta por la tasa de éxito, revelando la líder los datos de los informes. Esto sorprende a todo el equipo,
pues era demasiado bajo. ¿De solo el 9%? Preguntaban desubicados. Debía haber un error, pues hay un NPC oculto en la prisión subterránea. Este era el apóstol de la justicia y, al mostrarle la información de la misión y la situación de Winston, lo rescataría. Este momento es interrumpido por la risa del presidente, quien se ha percatado de algo más que el resto no ha visto. Ha habido una variable en el camino, pues se suponía que Uroi tenía que compartir la información solo con el apóstol de la justicia, pero reveló la información a otro usuario. ¿Quién era el jugador? Mientras tanto, nuestro alegre protagonista lloraba borracho en un puesto callejero. ¿Cómo podía haberle traicionado así el viejo Khan? Le dio una misión tan buena a un extraño. Incluso cuando yo pagué por el médico, se desahogaba Grid. Grid llega a casa a las 1 de la madrugada, por lo que no podía hacer ruido. Debes avisarnos si vas a llegar tan tarde. Al parecer, la hermana de Grid estaba esperándole. Estaba preocupada porque no había nadie en la cápsula, pero en ese entonces se percata del olor a alcohol que emanaba su hermano. El borracho Grid se alegra de que su hermana estuviese preocupada por él, pero ésta le manda a ducharse para acostarse ya, pues se notaba que Grid no estaba en su mejor estado. Volviendo a las oficinas de Satisfy, un director expresa que no es posible completar esta misión. El presidente calma la decepción de uno de los directores, pero aunque no fuese el apóstol de la justicia, todavía tenían a Grid. Esto no alegró al director, pues el jugador en cuestión era tan solo nivel 21 aún tras obtener una clase legendaria. Habían desperdiciado muchos recursos en este usuario. Nadie creía que la misión se pudiese cumplir, pero el presidente parecía tener algo en mente. El otro director volvió a despreciar a Grid. Las únicas cosas que ha hecho después de conseguir la clase legendaria son craftear flechas de grado épico y recibir una misión. Aunque no presentase resultados, al presidente le parecían muy entretenidas las acciones de Grid. Aquí se nos explica que actualmente en Satisfy solo hay 3 usuarios de clase épica. Uno de ellos fue revelado recientemente. El guerrero de sangre. Pero los otros 2 usuarios siguen siendo una incógnita para el público. El primer usuario en obtener la clase de grado épica aún no había sido identificado, mientras que el segundo usuario se reveló para mantener su 7º lugar de la clasificación. Por esta razón, la comunidad de Satisfy ha estado debatiendo sobre cuáles son las otras 2 clases de grado épico, y sobre todo, quién fue el primer jugador que consiguió una clase épica. Recordemos que todavía no saben que el protagonista ha conseguido una clase de grado aún mayor, la clase legendaria. Mientras tanto, en la mazmorra Aquero, unos jugadores tratan de reclutar a otro jugador. Únete a nuestro grupo, si te unes te daremos todo el botín. Las chicas del grupo pensaron que estaban yendo demasiado lejos y que los hombres eran muy estúpidos. Pues todos los hombres habían estado babeando por una chica desde que llegó. La jugadora se presentó como Eufemina y exclamó que se uniría al gremio con los jugadores más fuertes, por lo que pidió que le mostrasen sus poderes. Esta propuesta emocionó aún más a los hombres. Pero fueron interrumpidos por una estampida de monstruos, oportunidad que aprovecharían para mostrar sus habilidades. Seremos los únicos que tendremos a Lady y Eufemina, exclamó un grupo. Los usuarios comenzaron a utilizar sus habilidades más poderosas con el objetivo de impresionar a la jugadora, acabando con los monstruos. No obstante, a ojos de Eufemina, eran habilidades muy promedio. Pensamiento que es interrumpido por una habilidad, a sus espaldas había escuchado un gran estruendo causado por la habilidad de alguien. ¿Quién es ese usuario?, se preguntó la chica. Se trataba de un usuario con una habilidad muy poderosa. Es perfecta para derrotar a Piaro, pensó la jugadora. Es entonces que activa su habilidad, duplicar. Entonces aparecen ventanas que indican que la habilidad frenesí remolinado de nivel 3 ha sido duplicada exitosamente. Esta habilidad generaba un vórtice durante 5 segundos causando muchísimo daño por segundo. Tras duplicarla, podría usar esta habilidad una vez y la mantendría en su arsenal hasta que la gastase. Aquí se nos revela su identidad. Eufemina, nivel 190, alias duplicadora. El usuario pregunta si se unirá a su grupo tras tal demostración de poder, pero al voltearse se percatan de que la jugadora desapareció.
Ella estaba en otro lugar, le había tomado 63 días prepararse para esta misión de clase S. Su misión indicaba que tenía que derrotar a un traidor llamado Piaro, y como recompensas obtendría el título Agente de la Venganza que venía acompañado de habilidades muy interesantes, pero si perdía perdería 2 niveles. Eufemina estaba dispuesta a empezar la misión. Entonces abrió la puerta, preocupada por el poderoso NPC con el que tendría que combatir. Se encontraba dentro, el caballero más fuerte del imperio, Piaro. Piaro se percató de la intrusa. Mientras la jugadora se mentalizaba para ganar la misión, le cayeron lanzas del cielo. Eufemina utiliza una habilidad llamada Tartán e invoca a una especie de golem. Se trataba de la habilidad defensiva más poderosa, únicamente conocida por el primer lugar del ranking de caballeros guardianes. La jugadora puede utilizar la habilidad duplicar 3 veces al día, tras copiar una habilidad la guardaba en su repertorio y la podía usar una vez. La jugadora estuvo 2 meses copiando las habilidades de los top rankers, por lo que actualmente contaba con 50 habilidades de alto rango en su lista. Aunque solo podía utilizarlas una vez, eran habilidades muy poderosas. «Es más que suficiente para terminar esto», exclamó la jugadora. Y aquí es cuando nos revela que se trata de la primera usuaria de una clase de grado épico. Eufemina utiliza otra habilidad en Piaro, este había generado un gran impacto. «No es suficiente», se resistió Piaro. Entonces, la jugadora encadena el hechizo que copió recientemente, generando una gran explosión, pero estaba segura de que seguía vivo, por lo que sigue encadenando habilidades poderosas una detrás de otra. Había ocasionado un gran daño a la mazmorra. La chica se preguntaba si había logrado derrotarle, pero aún no había recibido la notificación de misión completada, por lo que el NPC seguía con vida. Tras castear tantas habilidades de grado alto había consumido mucho mana, por lo que usa la habilidad levitar, ahora tiene que mantener la distancia para recuperar su mana con pociones. Pensamiento que es interrumpido por un rápido contraataque de Piaro, ¿cómo es posible que esté completamente ileso? Piaro iba a acabar con ella, pero Eufemina responde rápidamente con otra habilidad. Se trataba de una habilidad que generaba ilusiones al adversario. Eufemina aprovecha para descender y recuperarse. Había estado guardando esta habilidad para una emergencia, pensó Eufemina. Estaba atrapado en la ilusión, por lo que ahora podía recuperar su maná con pociones para contraatacar con más habilidades. Pero unas ventanas alertan a la jugadora. Peligro. Debido al uso excesivo de habilidades, tus habilidades físicas han decaído. No puedes usar habilidades por un tiempo. Todas tus estadísticas han decaído un 50%. Pensando Eufemina que, justo cuando iba a completar la misión. Sin embargo, no se podía rendir, aún tenía algo de tiempo hasta que Piaro pudiese recuperarse. Pero cuando mira al cielo, se sorprende. Piaro había vuelto de la ilusión y entonces le dirige la mirada a la jugadora. Es un monstruo, pensó Eufemina. No era suficientemente fuerte, por lo que se retira de la misión, perdiendo 2 niveles en el proceso y defraudando la confianza de Asmofel. Había perdido 2 meses duplicando habilidades para nada. Estaba muy enfadada, había estado tan cerca. Entonces apareció un NPC. ¿Eres la señorita Erina? Traigo un mensaje para usted. ¿Un mensaje?, se preguntó la jugadora. Nos gustaría que asuma una tarea, exclamó el NPC. Entonces recibe una misión. La jugadora no estaba nada motivada tras perder contra Piaro. Pero al leer la misión cambia de idea. Si completaba la misión obtendría el título competidor, el cual venía con stats y habilidades interesantes. Además, le había llamado Erina. Entre los muchos alias que posee, Erina es el que utiliza para craftear objetos, por lo que acepta la misión. Tiene que representar a la compañía Mero en una competición para derrotar al sucesor de Khan. Volviendo con el protagonista, Khan le pide que deje de refunfuñar, pero Grit seguía enfadado porque el viejo le había dado una misión tan buena a un desconocido antes que a él. El anciano explica que la compañía los está vigilando, por lo que Uroi era el más indicado para la tarea, además de que no podía poner en peligro a su joven sucesor, pues el anciano Khan pensaba en Grit como si fuese su propio hijo y,
Por tanto, no podría seguir viviendo si le pasase algo. Estas palabras vuelven a motivar a Grid para seguir entrenando para la competición contra Mero. La competencia iba a ser en 2 días, por lo que tanto Khan como Grid estaban muy emocionados. Si Grid usaba repetidamente su habilidad, esta mejoraba constantemente. Podía sentir que sus movimientos se volvían más precisos y eficientes. Grid no paró de craftear objetos de clase rara y épica, mejorando tanto sus estadísticas como reputación, además de seguir acumulando stats de destreza y persistencia. El protagonista pensó que el sentimiento de mejorar era absolutamente emocionante. Tras una larga jornada de entrenamiento, el prota estaba hecho polvo, y se propuso revisar sus estadísticas para ver cuánto había mejorado. Sin embargo, al revisar su técnica de herrero y aliento de herrero, seguían al nivel 1 y seguían alrededor del 10%. Aún así, independientemente de sus estadísticas, Grid notaba que sí, que estaba mejorando. Sin contar que había ganado 130 puntos de stats adicionales por Crafts the Ravens. Grid pensó en asignar todos los stats a la estadística de destreza para ganar la competición, pero recordó su batalla con los cobradores, por lo que decide repartir los stats, 70 en destreza y 60 en resistencia. Tras mejorar su resistencia también, aumentó sus puntos de salud. Sus estadísticas estaban muy alejadas positivamente de las de un nivel 21, realmente eran más comparables con las de un nivel 75. Ahora que contaba con la clase del descendiente de Pacma, podría seguir mejorando y Grid estaba dispuesto a esforzarse. En la competición iba a cosechar todos los frutos de su esfuerzo. Al día siguiente, en el estadio central de Winston, la plaza se llenó de usuarios y NPC que vinieron a ver la competencia. Los usuarios se sorprendían por la gran cantidad de NPC que había en el lugar, aparentemente eran residentes que habían venido a animar a la herrería de Khan. Todos los habitantes alentaban al protagonista. El aspecto de Grid y equipamiento de nivel bajo defraudó a los jugadores que habían venido a ver una competencia de nivel alto. La compañía Mero estaba segura de su victoria. El presentador de la competición anuncia a la representante de la compañía Mero. Se trataba de Erina. Era muy bonita, por lo que rápidamente se ganó el corazón de los jugadores del público. Erina lanzó un beso a la grada agradeciendo el apoyo. A Grid le parecía linda, pero tras ver a Yura, no tenía punto de comparación. Además, Grid seguía contando con el favor de los residentes de Winston, o quizás no. Grid estaba muy decepcionado con la gente que estaba defendiendo, pero el presentador le pidió que se levantase. Erina se presentó a Grid y esperaba tener una buena competencia, pero el prota la puso rápidamente en su lugar. No eres mi tipo, así que no juegues conmigo, niña. ¿No estás siendo muy rudo con una belleza como yo? Le respondió la afectada Erina. Luces bonita, pero una mocosa como tú no debería ir por ahí llamándose belleza a sí misma, le refutó el protagonista. Ningún hombre se había conseguido resistir a los encantos de Erina anteriormente, por lo que estaba muy enfadada e iba a humillarlo enfrente de todos. Erina pidió que no la llamase niña, pues tenía ya 20 años. Pero Grid la volvió a poner en su sitio. Eso no es nada para un viejo como yo. El presentador dio comienzo a la competición. El tema de hoy era una daga y tenían que producir una en un tiempo límite de 3 horas. La mejor daga ganaría la competencia. Erina estaba muy segura de poder ganar la competencia, lo único que le preocupaba era la dificultad de la misión, era la primera vez que una misión le aparecía como dificultad desconocida. ¿Se debía a que las habilidades del rival no se habían revelado todavía? Se preguntó la jugadora. Aunque fuese así, no le preocupaba, pues su plan seguía siendo el mismo. Cuando comenzase a forjar, le duplicaría la habilidad. Teniendo las mismas habilidades, era un 50-50 y ganaría la persona más afortunada. Pero cuando miró a Grid, estaba muy sorprendida. ¿Cuándo es que comenzó a forjar? Si tuviesen las mismas habilidades, ganaría el que tuviese el mejor equipamiento, por lo que aumentaban drásticamente sus posibilidades. Entonces, Erina saca un martillo de clase épica con el que vencería a Grid. Además activa otra habilidad que tiene además de duplicar, observación. Pero tras revisar a Grid, se queda totalmente en blanco.
Grid le pregunta por qué está mirándole. Pero la habilidad observación no servía en Grid, pues el nivel de la habilidad era demasiado bajo. Esto es imposible, exclamó Erina. Pues tenía observación al nivel 7, e incluso logró copiar habilidades de herrero avanzado cuando estaba al nivel 5. ¿Se trataba de un herrero maestro? No puede ser, exclamó. En el top de herreros solo hay herreros intermedios. Pero no hay manera de que mi habilidad me fallara. Entonces, solo había una explicación. ¿También tenía una clase épica? Pero descartó esta respuesta. Eso no puede ser, Agnus, Katz y yo somos los únicos usuarios de clase épica. Entonces, ¿se trataba de un usuario de clase única? Pensó Erina. No lo sabía, pero lo único que tenía claro ahora es que si la cosa seguía así iba a perder, por lo que rápidamente llama a Rabbit. La jugadora le solicita a Rabbit que el mentor de Grid también participe en la competición. Esta propuesta sorprende a Rabbit, pero tenían que hacer lo que sea para ganar. Entonces le explican la situación al presentador, y este llama rápidamente a Cam para que baje a participar, de modo que Erina se enfrentará en un 2 contra 1. A lo que Grid piensa que lo está menospreciando, pero el anciano Khan está agradecido de que le dé la oportunidad de participar junto al herrero que respeta para defender a su herrería. Grid también se emociona y comienza a trabajar junto a Khan. Esto es aprovechado por Erina, que pone en objetivo al anciano Khan para copiarle las habilidades, obteniendo satisfactoriamente la artesanía avanzada del herrero al nivel 2. Pudiéndola utilizar una vez durante la competencia, Erina pensó que tendría un nivel similar a Grid, por lo que ahora tenía que trabajar en su daga y dejarle el resto a la suerte. Tras un rato, Erina se percata de que ellos seguían trabajando en la hoja, mientras que ella ya había terminado con esa parte. Por el lado de Grid se había activado la paciencia del herrero mejorando sus estadísticas de herrería. Todo estaba yendo bien, y tenía a su lado al viejo Khan. Todo iba perfecto, por lo que el aliento del herrero también se activa, mejorando las estadísticas de la daga. No obstante, Rabbit parece haberse percatado de algo. Mientras tanto, a Grid solo le quedaba una cosa. Usarían el cuerno de un minotauro para crear la empuñadura. Habían gastado mucho oro por este recurso. Entonces, Grid escucha la reacción del presentador. Erina había terminado de forjar su daga. Al igual que su maestra cuenta con un aspecto maravilloso, esta obra maestra ha sido realizada en menos de 3 horas, exclamó el presentador. Grid estaba sorprendido. La niña no había estado fanfarroneando, realmente era muy talentosa. El presentador procede a mostrar las estadísticas del arma. Contaba con stats fabulosos, era un arma de clase épica con más de 120 puntos de ataque y la probabilidad de encantar al rival. Los requisitos para usar la daga eran tener más de 100 niveles, contar con más de 200 puntos en agilidad y 30 en inteligencia, además de tener la maestría de dagas intermedia. Los resultados son claros, exclamó el presentador. Grid, por su parte, no podía distraerse. El dueño de la compañía Mero quedó impresionado por la daga de la señorita. Khan también estaba impresionado, Khan las habilidades de la chica para su edad, pero no era rival para Grid. Es entonces que Grid termina su daga. Lo único que preocupaba a Grid es que a la audiencia no le diese un ataque al corazón después de ver su daga. Pero la arena es interrumpida por unos guardias. Estos se dirigen hacia nuestros protagonistas y arrestan a Grid, con el motivo de que están cooperando con el traidor de Uroi. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión. Espero que el video haya sido de su agrado. No olviden de regalarme un like de ser así, y recuerda que suscribirte es muy fácil. Son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.